Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Mi nombre es Juan Naranjo, soy uno de los pastores del Templo Central. Cuando estudiamos historia en el colegio, en la universidad, muchas veces lo que estudiamos se centra en los grandes hombres que forjaron la historia, los grandes líderes, gobernantes, generales, filósofos, como Alejandro Magno, Julio César, Napoleón, Sócrates, etc. Pero pocas veces escuchamos acerca de la gente común y corriente, la gente como uno, que sin embargo fue capaz de marcar la historia. Por ejemplo, cuenta la historia que una noche, a mediados de la década de 1640, un vendedor de carbón de París, llamado Jacquot, llegó a su casa empapado y con un niño en brazos, un niño inconsciente en brazos, y lo había encontrado ahogándose en una fuente atrás del Palacio Real y lo había rescatado. Cuando el niño despertó, comenzó a mirar hacia alrededor y empezó a burlarse de la ropa tan humilde que usaban, de lo humilde que era la casa donde vivía. Y al poco rato llegó la Guardia Real a buscar al pequeño. Resulta que el niño era el rey Luis XIV de Francia. Y si este Jacquot, este hombre común y corriente, no lo hubiera salvado, la historia habría sido completamente distinta. Del mismo modo, también a veces al leer la Biblia tendemos a centrarnos en estos grandes hombres famosos de Dios, en David, en los reyes, los profetas, en los apóstoles. Pero pasamos por alto a los creyentes comunes y corrientes que sirvieron a Dios y que cambiaron la historia también. Y hoy día quiero que hablemos acerca de uno de estos creyentes comunes y corrientes, como usted o como yo, que sin embargo fue usado tremendamente por Dios. Y les pido que busquen en sus Biblias, si la tienen ahí, o en sus aplicaciones, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9 y los versículos 10 al 19, donde dice: había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías. Aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue, y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Si se fijan, esta historia nos habla acerca de Ananías, y acerca de Ananías quiero que conversemos. Y si se fijan, ¿qué es lo que nos dice Ananías? No nos dice que fuese un pastor, que fuese un evangelista, que fuese un apóstol, que tuviera ningún rango o cargo en la iglesia. Solo nos dice que era un discípulo. Era un creyente común y corriente. Pero no obstante, Dios lo usó para discipular al misionero más grande de la historia, al apóstol que escribió gran parte de nuestro Nuevo Testamento. ¿Por qué pudo Ananías ser usado de esta manera? ¿Por qué pudo Dios usarlo tanto? Y la respuesta que hoy día quiero conversar con ustedes es que él era un discípulo lleno del Espíritu Santo. Tal vez nosotros no somos grandes misioneros, tal vez no somos teólogos famosos o conferencistas internacionales. Sin embargo, cada uno de nosotros, tal como Ananías, podemos ser discípulos llenos del Espíritu de Dios. ¿Y qué significa ser un discípulo lleno del Espíritu como lo fue Ananías? En este texto me parece que encontramos al menos 4 cosas que significa ser un discípulo lleno del Espíritu. Significa vivir en un compromiso radical con Jesús,
vivir en profunda comunión con Jesús, vivir en valerosa obediencia a Jesús y vivir confiando en el poder del Espíritu de Jesús. En primer lugar, entonces, ser un discípulo lleno del Espíritu significa vivir en un compromiso radical con Jesús. Ser discípulo significa ser su seguidor. Ser un discípulo de Jesús significa ser su seguidor. En otras palabras, tener un compromiso radical con Él. En Lucas, capítulo 9, versículos 23 al 24, Jesús dice, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, aquí Jesús entonces está definiendo qué es lo que significa ser un discípulo. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, llegue a su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Ser un discípulo significa entonces negarse a sí mismo y tomar la cruz cada día. Y tomar la cruz significa renunciar a mis sueños y a mis proyectos y asumir los de Jesús. Cuando uno veía a alguien llevando a la cruz por la calle en aquella época, significa que esa persona estaba condenada a muerte. Que esa persona iba a ser crucificada dentro de un rato más y en unas horas o en un día lo más iba a estar muerta. Imagínese si usted viese a esa persona cargando su cruz, se acercaría a usted a preguntarle, dígame, ¿cuáles son sus sueños para el futuro? ¿Cuál es su proyecto? ¿Dónde se ve usted de aquí a 5 años? Sería absurdo porque esa persona va a morir en un tiempo más. Del mismo modo, entonces, cuando nosotros cargamos nuestra cruz, significa que yo renuncio a mis sueños, que yo renuncio a mis propósitos, que yo renuncio a mis proyectos para asumir, para abrazar los sueños y los proyectos de Jesús para mi vida. La paradoja es que solo cuando yo renuncio a buscar mi propia satisfacción, a buscar el cumplimiento de mis propios sueños, es que puedo encontrar la verdadera satisfacción en Jesús. Es que puedo encontrar mi vida, como dijo Jesús. Solo el que pierde su vida por causa de Él puede realmente encontrarla. ¿Y cómo es que alguien puede tener esta motivación? ¿Cómo es que alguien puede llegar a tener el deseo de algo tan radical, de renunciar a mis propios sueños para abrazarlos de otro, para abrazarlos de Jesús? Y creo que la motivación que podemos encontrar es que Jesús estuvo dispuesto a tomar por nosotros una cruz, no metafórica, sino que real, sino que concreta. Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Podríamos preguntarnos, ¿pero quién es este Jesús que se cree con el derecho de venir a exigirme que yo renuncie a mis sueños y a la vida como yo la comprendo para asumir los sueños y los propósitos de Él? Él es alguien que estuvo dispuesto a tomar la cruz literalmente por ti y por mí, para sufrir en la cruz el castigo que nuestros pecados merecían. Cuando leemos esto tenemos que preguntarnos, ¿cómo es mi compromiso con Jesús? ¿Soy realmente un discípulo? ¿Soy realmente alguien que se está negando, que estoy negándome a mí mismo cada día y tomando su cruz? En segundo lugar, ser un discípulo lleno del Espíritu significa vivir en una profunda comunión con Jesús. Si se fijan, cuando Dios le habló a Ananías para decirle que fuese a buscar a Saulo, él inmediatamente reconoció su voz. Él no se preguntó qué es lo que pasará, qué significará esto, sino que inmediatamente reconoció su voz. Es decir, no era algo nuevo para él. Cuando escuchamos la voz de Dios por primera vez, muchas veces podemos no comprenderla. El libro de Samuel nos cuenta acerca justamente del profeta Samuel, que cuando Dios le habló por primera vez, él no sabía quién era. Samuel era todavía un niño y estaba acostado en su cama cuando Dios le habló. Samuel, Samuel. Y él se levantó y fue a hablar con el profeta Elí, que era la persona que lo cuidaba, que lo criaba, a preguntarle, ¿por qué me llamaste? Y así pasó 3 veces hasta que Elí se dio cuenta y tuvo que decirle, es Dios el que te está hablando. Así que muchas veces Dios puede hablarnos y podemos no reconocer su voz, podemos no darnos cuenta que Él nos está hablando. Sin embargo, Ananías cuando oyó la voz de Dios, la reconoció inmediatamente. Y eso nos habla que él no era algo nuevo para él, que él estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios, que él tenía una comunión tan profunda, tan íntima con Dios, que cuando Dios le hablaba, él ya estaba acostumbrado a esto, ya reconocía la voz de Dios.
Y saben que oír la voz de Dios no es algo que solamente le ocurre a los grandes hombres de Dios, a los grandes evangelistas o misioneros, sino que es un privilegio de todos los creyentes, de usted y de mí. En el Evangelio de Juan, el capítulo 10, versículo 27, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Y si usted es una oveja de Jesús, una oveja del buen pastor, entonces es su privilegio poder conocer la voz de Jesús, oír la voz de Jesús. Dios quiere hablarnos, pero tenemos que aprender a escucharle. Tal vez usted recuerda, si tiene la misma edad que yo o algo por el estilo, esas radios antiguas, las radios análogas, que para sintonizar una estación de radio había un dial que había que mover, a veces con una perilla, a veces con un disco que había que dar vuelta. Y dependiendo de la radio y dependiendo de la potencia de la emisora que uno estaba sintonizando, a veces era difícil sintonizarla. Y a veces como que uno llegaba más o menos, pero se escuchaba mal, con distorsión, y había que aprender en la radio hasta que al final uno tenía... Cuando uno conocía bien su equipo, uno tenía la sensibilidad para apuntar justo al punto en que uno necesitaba. Y así mismo nos pasa con la voz de Dios. A veces nos cuesta escucharla, como que hay interferencia de mis pensamientos, de mi carne, de mis deseos. Pero tenemos que ejercitarnos en aprender a escuchar la voz de Dios, en sintonizar la voz de Dios, hasta que seamos capaces de reconocerla y distinguirla de todas las otras voces que luchan por nuestra atención. ¿Y cómo aprendemos a escuchar la voz de Dios? En primer lugar, aprendemos a oír la voz de Dios pasando tiempo en comunión con Él, pasando tiempo con Dios, en oración, en meditación de la palabra. Muchas veces en los momentos de oración cuando Dios nos habla, cuando aquietamos nuestra mente, cuando sacamos nuestra atención de todas las cosas de la vida diaria, de la rutina diaria y del ajetreo que nos rodean y las centramos en Dios, que entonces es cuando Él nos habla. El mismo libro de los Hechos nos dice que mientras Pedro estaba orando en cierto lugar, Dios le habló con una visión. El mismo Pablo en este mismo pasaje nos dice que mientras él estaba orando, Dios le habló. Y aprendemos también a sintonizar, a reconocer la voz de Dios partiendo tal vez por pequeñas cosas. Dios nos habla muchas veces poniendo impulso en nuestro corazón, de hacer ciertas cosas. Tal vez siento el impulso de hablarle a cierta persona acerca de Jesús. Siento el impulso de mostrar misericordia hacia alguna persona que está pasando necesidad. Esa bien puede ser la voz de Dios hablándome. Y cuando yo obedezco a esos impulsos, obedezco a ese impulso, a esa voz de Dios en mi corazón, voy poco a poco aprendiendo a reconocerla y Dios va a poder empezar también a hablarme cosas más grandes y cosas más específicas. En tercer lugar, ser un discípulo lleno del Espíritu significa vivir en valerosa obediencia a Jesús. Ananías era valiente y Ananías era obediente, vemos en este pasaje. Porque a pesar del peligro que representaba ir a buscar a Saulo, él obedeció a Dios. Recordemos que Saulo era un líder, un dirigente judío de Jerusalén que perseguía a los cristianos, que en Jerusalén los había arrestado, que en Jerusalén los había torturado, los había azotado, y ahora venía a Damasco con la autorización de los sumos sacerdotes para arrestar y llevar a Jerusalén a los creyentes que hubiese en esa ciudad. Así que él se exponía a un tremendo peligro al ir a buscar a Saulo. Y sin embargo, él tuvo el valor y la obediencia de hacer lo que Dios le pedía. Y una de las razones por las cuales no oímos la voz de Dios tan a menudo es a veces porque no la obedecemos. Dios nos habla, Dios pone impulso en nuestro corazón, Dios nos pone el deseo, el sentir de hacer ciertas cosas y no le obedecemos. Así que dejamos de reconocer su voz. No nos damos cuenta que Él nos está hablando porque endurecemos nuestro corazón a su voz. Un tremendo ejemplo que a mí me inspira mucho acerca de oír la voz de Dios es la del pastor norteamericano ya fallecido David Wilkerson. Muchos de ustedes quizás conocen su nombre, para otros tal vez será totalmente nuevo. David Wilkerson cuenta en su libro autobiográfico La cruz y el puñal cómo él dejó
la comodidad de su vida, de estar de tener una linda casa con su familia, en un bonito pueblo pequeño, pastoreando una iglesia donde tenía una buena remuneración. Y él dejó todo eso y arriesgó su vida por ir a ministrar a los pandilleros y drogadictos de Nueva York, porque el Espíritu Santo le habló y le dijo que fuese. Y producto de su ministerio, cientos y tal vez miles de jóvenes fueron liberados de las drogas y de la delincuencia por medio de los centros de rehabilitación que él formó en Nueva York y en distintas ciudades de los Estados Unidos. Tal vez nosotros hoy día nos enfrentamos a amenazas de muerte. Sin embargo, tal vez enfrentamos el riesgo de quedar en ridículo, de que la gente se burle de nosotros, de perder oportunidades laborales, oportunidades de negocios por obedecer a Dios. Y sin embargo, es momento de enfrentar la incomodidad, de dejar de mirar a nuestro propio bienestar y empezar a buscar el reino de Dios y su justicia y a obedecerle a Él sobre todas las cosas. Finalmente, ser un discípulo lleno del Espíritu significa vivir confiando en el poder del Espíritu de Jesús. Y claramente para Ananías, la llenura del Espíritu Santo era una prioridad, porque lo primero que le dijo a Saulo cuando comienza a discipularlo, cuando se acerca a él, es decirle, el Señor Jesús me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. No le habló primero de la importancia de la oración, ni de leer la Biblia, ni la importancia de la Trinidad, o de tantas cosas, o del evangelismo, tantas cosas que podría haberle hablado en primer lugar. Lo primero que le enseña es que él necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Era lo primero, era la prioridad para Ananías. Y claramente era la prioridad no solo en lo que enseñaba, sino que para su propia vida, el ser lleno del Espíritu Santo. Y para nosotros también la llenura del Espíritu debe ser una prioridad. No importa si usted está recién llegando a la iglesia y recién conociendo al Señor, o si lleva muchos años. Solo el poder del Espíritu nos va a permitir tener este compromiso radical que tiene un discípulo. No importa si usted nunca ha experimentado el bautismo del Espíritu Santo, es importante, usted puede buscarlo. O si usted ya lo ha experimentado, es importante que busquemos ser llenos repetidamente, que busquemos experimentar la llenura del Espíritu Santo continuamente en nuestra vida. Y el ser lleno no me refiero solamente a tener una experiencia linda con Dios, sino que a ejercer esta llenura del Espíritu Santo, permitiendo que el Espíritu de Dios nos use. Nos cuenta el pasaje que Ananías le impuso las manos a Saulo y éste recuperó la vista. Y recordemos que Ananías no era un evangelista internacional que viajara por los distintos países teniendo cruzadas de sanidades. No, era un creyente, era simplemente un discípulo, un creyente como usted o como yo. Y tal como tal como Dios usó a Ananías con el don de sanidad, Dios puede usarle a usted o a mí con el don de sanidad, con el don de profecía o con cualquiera de los dones que Él pueda querer usarnos a nosotros. La sanidad, los dones no son para unos pocos que tienen ese don, para otros pocos que tienen ese otro don, sino que todos los dones, incluyendo el de sanidad, son para todos los creyentes. Sí, hay algunos creyentes que son más usados con ciertos dones que con otros. Y en ese caso decimos que esa persona tiene un don de sanidad o tiene un ministerio de sanidad, etc. Sin embargo, Dios puede usarnos a cada uno con cualquier don que sea necesario en el momento en que nos encontremos. Y eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículo 12, donde Jesús le dijo a sus discípulos: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. El que cree en mí, todo aquel que cree en Jesús va a hacer las obras como las que hacía Jesús, incluyendo, no limitado a, pero incluyendo sanidades, milagros, profecías, palabras de ciencia, de sabiduría, etcétera, etcétera. Dios quiere usarlo. Dios quiere usarlo a usted. Dios quiere usarlo de modo que usted no se imagina que podría usarlo. Pero para eso es necesario que tengamos la fe para dar un paso en este sentido. Tal vez
ofrecer orar por los enfermos que nos rodean. Todo el tiempo estamos encontrándonos con gente que le duele la cabeza, que está con un dolor de espalda, que la cadera, que esto, que lo otro. Tal vez usted puede comenzar a ofrecer: ¿puedo orar por usted? No solamente decirle, voy a orar por usted en la iglesia, voy a pedir por usted oración en la iglesia, que está súper bien, sino que decirle: ¿puedo orar por usted? ¿Me permitiría poner mi mano en su hombro y orar para que Dios le sane? ¿Nos atreveríamos a hacer eso? Dios quiere usarnos. Pedirle a Dios, por ejemplo, cada vez que vamos al culto, que Él nos use, tal vez con el don de profecía, tal vez cuando vamos a la reunión de intercesión, en los grupos pequeños, decirle: Dios, entrégame una palabra para algunos de mis hermanos que están en este lugar. Y pedirle que Él nos use con el resto de la multiforme manifestación del poder del Espíritu Santo. El Dalai Lama dijo alguna vez: solo soy un monje budista, nada más, pero nada menos. Y yo creo que podemos decir acerca de Ananías que él era solo un discípulo de Jesús, nada más, pero nada menos. Y usted puede ser también un discípulo de Jesús, lleno del Espíritu Santo, para que Dios, a pesar de que tal vez nunca llegue a tener fama, nunca llegue a tener un programa de televisión donde predique el Evangelio, pero que sin embargo Dios pueda usarlo para su gloria, ahí donde usted se encuentre. Dios le bendiga.